la mayoría de los datos que nos van a dar de que comen poco, pues es básicamente falso. Hay algunos que no, que en consulta te dicen, mira Marcos, que yo es que llego a mi casa después de trabajar y en vez de ponerme a cocinar brócoli con salmón y yo que sé, y patata, pues a lo mejor me meto 2 pizzas del Domino, ¿sabes? Al final la gente prácticamente, salvando 3 o 4 frikis, no miraba ni el contenido nutricional de los alimentos. Ahora, cuando hay otras marcas que tú le preguntas pues fichas técnicas o le preguntas ciertas preguntas y no te las contestan, obviamente no vas a decir que sean malas ni mucho menos, pero obviamente no vas a tener el mismo grado de confianza. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que te daremos consejos sobre salud y fitness para que lo entiendan hasta quién, Quique, hasta tus abuelos. Yo soy Sergio Cruz. Y yo soy Quique Carmona. Y en otra entrevista que publiqué hoy traemos a Marcos Rueda Córdoba, nada más y nada menos que dietista, nutricionista, máster en nutrición deportiva. Y bueno, Marcos es todo un auténtico crack, sobre todo porque sabe transmitir esa información más compleja a nivel divulgativo, a nivel de estudios científicos, y la sabe divulgar de una manera muy sencillita para que la mayor parte de la gente lo pueda entender. Totalmente, y bueno, la verdad que es un crack a la hora de comunicar conceptos que son un poquito más abstractos, cómo consigue simplificarlo y que lo entienda, pues como el eslogan del podcast, a nuestros abuelos. Y bueno, el tema que tocamos en el podcast, pues sobre todo pérdida de peso, pero hilando un poquito más fino, sobre todo un déficit calórico muy exagerado que te puede hacer pues perder la regla en caso de chicas, afectar metabólicamente, los gastos energéticos del metabolismo basal y del NEAT. También tocamos el tema del real fooding, que le estuvo trabajando en la empresa de Carlos Río, cómo era todo por dentro y cómo decidió cambiar un poquito de visión. También tocamos un poquito esa parte psicológica que tiene él trabajando como dietista nutricionista con sus pacientes o sus clientes. Y la verdad que yo ha sido una de las entrevistas que, como hemos dicho al final, ha salido más rodada, ha sido muy entretenida y nada, la verdad que es un crack. Totalmente. De verdad que os animo a que la escuchéis hasta el final. Y bueno, vamos a dar entrada a la entrevista, pero antes tenemos algo que decir, ¿no, Quique? Totalmente. Pues bueno, queremos deciros que acabamos de crear un canal de difusión en Telegram. Y bueno, es un canal que hemos hecho especialmente para vosotros y en el que vamos a dar pues un contenido extra que pues oye, para toda esa gente que quiere ir un poquito más allá, en ese grupo no solo vamos a pasar el podcast en cuanto salga para que estéis al tanto de ello, sino que también pues vamos a crear encuestas para que, oye, ¿a qué invitado te apetece que traigamos? ¿A quién te gustaría escuchar en el podcast? ¿O qué te ha parecido esta entrevista? Incluso también vamos a hacer pequeñas conversaciones, porque en Telegram pues también se puede hacer, ¿no? Creamos ahí una conversación de voz y podemos estar charlando contigo a través de este grupo. Así que de verdad que nos encantaría unirte, porque también ya digo que estamos súper ilusionados con esto y queremos pues daros lo mejor y también conocer vuestra opinión. Al final queremos hacer que este podcast sea cada vez más vuestro y que ustedes tengáis participación en el mismo y que os empoderéis también el podcast y que tengáis vuestra propia voz y al final tengáis poder de elegir a quién traemos, de qué temas hablamos, porque al final esto no tiene sentido si no estáis ustedes ahí escuchando cada lunes y cada jueves. Y bueno, antes de pasar al episodio, como siempre os decimos, nos apoyáis muchísimo si le hacéis una captura de pantalla al episodio en la plataforma que lo estéis escuchando, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox o incluso en YouTube, y esa captura de pantalla la subís a vuestros stories de Instagram y nos etiquetáis a mí como @KikeCarmonaSalud y a Sergio como Sergio Cruz /salud. Y al final nosotros esto lo reposteamos, llega a más gente y cumple con el objetivo que tenemos, que es ayudar a cuantos más individuos sea posible. Y ahora sí, Sergio, dentro, audio. Vale. 3, 2, 1, estamos grabando y bueno, Marcos, lo primero de todo, felicitarte por tu nuevo proyecto de Strength Society y darte la enhorabuena, tío, porque eres una de esas pocas personas que consiguen transmitir información científica, pero de una forma digerible, sin quedarte dormido mientras te escuchas y nada, enhorabuena, tío, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues nada, aquí muchas gracias a vosotros por invitarme al podcast y nada, os contaré un poquito pues más del proyecto, un poquito de lo que queráis saber de mí o de mis compañeros y
muchas gracias por el cumplido. Bueno, lo primero de todo, el lanzamiento que has hecho de, bueno, por ejemplo, hoy has sacado tu nuevo curso de pérdida de peso especialista en powerlifting. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre la idea y ya después vamos avanzando y al final, si quieres, damos toda la información, dejamos el link abajo para la gente que se quiera formar. Perfecto. Nada, simplemente lo que estábamos comentando un poquito fuera de cámara, realmente es una plataforma que trata para formar a esas personas que quieran dedicarse lo que es al mundo de la nutrición, al mundo del entrenamiento, al mundo de la psicología, pero de un poquito más profesional, es decir, ya un poquito más de gente que o bien que pasa consulta o que entrena gente o que simplemente pues ha leído mucho o son simplemente investigadores, ¿vale? Para dar no solamente aunar un poquito lo que es esa teoría con la práctica, ¿vale? Entonces al final surge Strength Society, que como bien has dicho, hoy hemos sacado un curso, no es el mío, es el de Mario, que viene de adaptación metabólica, la pérdida de peso, pero que realmente que lo bueno de esta plataforma es que está más o menos clasificado pues por temáticas, es decir, tienes los vídeos de entrenamiento, los vídeos de nutrición, los vídeos de psicología. Entonces van saliendo webinars de distintos autores, distintas personas de este mundillo y nada, que se pueden comprar de forma individual, que no es una suscripción ni una membership, que es de lo que estoy haciendo actualmente, sino a mí me interesa el curso para saber cómo meter a un atleta de fuerza, periodizar su peso para meterlo en una categoría tal, pues lo compro y listo, lo veo. Que me interesa la nutrición vegana para atletas de fuerza, lo compro, lo veo. Que me interesa el curso de dolor porque soy redactador y quiero saber un poquito más de cualquier cosa, pues lo compro, lo veo y no te tienes que tragar pues 5 horas de formación o un tema que a lo mejor al final lo compras y lo acabas dejando ahí en stand-by y al final nadie lo acaba viendo, sino son cursos muy especializados de 1 a 2 horas que al final pues sirve pues para el que lo quiera ver y al que le interese. Simplemente. Muy interesante, sobre todo para gente, estudiantes como nosotros, de ciencia del ejercicio, nutricionistas y que quieran especializarse, ¿no?, en algo. Está muy bien. Efectivamente, simplemente eso. Vale, Marcos, pues si quieres vamos a entrar ya un poquito en tema y bueno, nosotros queríamos enfocar esto sobre todo para el tema de la pérdida de peso, ¿vale? Que tiene bastante conocimiento sobre ello y ya luego vamos a tocar un poquito más del tema psicológico, ya que tenemos aquí al psicólogo del podcast, a Sergio, y vamos a profundizar ya que al final está un poquito interrelacionado. Y bueno, ya hemos explicado 100.000 veces en el podcast de que para perder grasa, para perder peso, necesitas provocar un déficit calórico, pero hay gente que esto se lo toma y se lo lleva al extremo y dice, bueno, pues quiero perder peso, lo voy a hacer de forma rápida y voy a hacer un déficit energético muy agresivo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto a nivel hormonal, metabólico, a nivel óseo? ¿Y qué consideras tú que es un déficit calórico demasiado agresivo? Bueno, al final esto yo creo que los que pasamos consultas pues lo vemos casi día a día, es decir, al final la gente está acostumbrada a extremos, es decir, todo o nada, y muchas veces pues piensan que el tópico de más es mejor, es decir, al final pues mientras menos coma, mientras más pase hambre, mientras más sufra una dieta, más peso voy a perder y mejor lo estoy haciendo, ¿vale? El que pierde la misma grasa que yo, el que mejora la misma composición corporal o la salud al final pasa siempre a un segundo plano a la hora porque siempre cuando viene alguien a consulta no te dice, rara vez bueno, ahora un poquito más porque ya está un poquito más extendido y estamos un poquito más informados, la verdad, pero rara vez alguien que te viene a consulta dice, no, quiero mejorar mi composición corporal, mira, quiero bajar mi porcentaje graso o quiero mantener mi masa muscular. Al final te acaban diciendo, lo que quiero es perder peso, ¿por qué? Porque al final están acostumbrados a ver pues este tipo de programas tipo La Báscula o el Biggest Loser o programas que realmente pues van dedicados solamente y ponen el foco en el peso, ¿vale? Entonces, todo esto a corto plazo, si haces una dieta muy restrictiva, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al final el ser humano está adaptado a todo este tipo de cosas. Nos hubiésemos extinguido hace muchísimo tiempo si hubiésemos perecido tras un ayuno o tras 2 semanas de dieta estricta pasando hambre, ¿vale? Pero en el largo plazo es donde pasan todas estas consecuencias. Como tú bien has dicho, pues al final existe una baja, o sea, lo que sería la LEA, ¿vale? Low Energy Availability, que es simplemente una baja disponibilidad energética, donde al final pues esto produce bastante deterioro, no solamente a nivel pues de rendimiento, en el caso de que entrenen, sino también a nivel de salud. Pues lo que tú has dicho, a nivel de masa muscular, pues básicamente pues
la masa muscular no se mantiene absolutamente nada, a nivel cardiovascular también produce problemas, a nivel psicológico, a nivel digestivo, a nivel del sistema inmune también. Al final hay muchísimos sistemas que se ven alterados y que pasan facturas, y en mujeres pues ya sabemos que también a nivel reproductivo pues el tema de la menorrea pues está casi al orden del día en chicas que también pues buscan hacer este tipo de planificaciones tan extremas, ¿vale? Y bueno, Marcos, hemos comentado un poquito, ¿no?, los problemas quizá de llevar esa dieta al extremo. Y aquí a mí me surge la reflexión, y yo también más de una vez lo he compartido por mis redes sociales, si quizá sería necesario que dejásemos de usar el término dieta. ¿Por qué? Porque al final el término dieta como que va asociado a restricción. Y quizás sería más interesante, ¿no?, el irnos a no una sola palabra, sino quizá algo más relacionado con aprender a comer saludable la mayor parte del tiempo, o algo así, que quizás lo que a la mayoría de la gente le hace falta, ¿no? Entonces, bueno, a ver cuál es un poco tu opinión aquí. Y luego, también para añadir, ¿qué señales a nivel físico y fisiológico, bueno, a nivel que una persona pueda notar y que puedan hacerle como advertirle de, oye, quizá la dieta se me está yendo de madre? Yo me acuerdo en su día cuando pues hacía las cosas mal, ¿no? Y comía como un jilguero y entrenaba como Ronnie Coleman, pues claro, acabé con anemia, no tenía ganas de hacer absolutamente nada, en fin. Pues bueno, si puedes dar un poquito más también tú al final tu experiencia, pues ¿no?, esas señales que la gente pueda decir, hostias, quizás tengo que cambiar algo, ¿no? Sí, al final lo que tú has dicho, yo casi nunca suelo utilizar eso, la palabra dieta. Cuando lo he utilizado simplemente es porque para que se haga todo mucho más entendible, pero suelo utilizar la palabra pues planificación o otra asesoramiento. Al final utilizo otro tipo de palabras porque al final es cierto que la palabra, aunque no indique nada perjudicial, ya se ha prostituido bastante, ¿vale? Porque realmente dieta es simplemente lo que tú comes a lo largo del día. Si al final una dieta es lo que tú comes y punto. Lo que pasa es que ya se ha asociado esa palabra dieta a algo pues restrictivo, que estás eliminando alimentos, que vas a pasar hambre y al final que vas a tener todos estos efectos secundarios. En población deportista es que también depende mucho de la población que miremos, pero por ejemplo, las consecuencias de este déficit energético crónico y sobre todo bastante restrictivo, ¿vale? El primer indicativo pues seguramente va a ser tu recuperación tras el entrenamiento, ¿vale? Tu recuperación va a ser mucho menor, al final te vas a sentir mucho más cansado, tu estado anímico va a ser prácticamente, si esto lo llevas a largo plazo, pues básicamente vas a tener una depresión, es decir, al final baja líbido, incluso ya si lo llevas a un poquito más hacia adelante, ¿vale? Pues caída del pelo, a nivel de uñas también, al final pues también vas a tener baja calidad de ciertos tipos de, al final a nivel pues que tú lo veas en el espejo, ¿vale? Pues la piel también se nota muchísimo, ¿vale? Entonces todas estas cosas pues las vas a ir viendo poquito a poco. Lo primero que se va a ver va a ser tu actividad. Tu actividad a lo largo del día se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a pensar que vas a estar cansado prácticamente 24/7, ¿vale? Vas a tener muchísimo sueño y al final tu cuerpo lo que busca es descansar y no gastar más. Es decir, al final todo esto es, tu cuerpo siempre va a buscar una homeostasis y un equilibrio a nivel energético. Entonces, cuando tú comes menos, lo más seguro que tu cuerpo intente ahorrar, por ejemplo, en el curso de Mario va básicamente de eso, adaptaciones metabólicas, ¿vale? Tu cuerpo va a intentar ahorrar lo máximo posible. El primer ahorro, pues, va a ser en la actividad. El segundo ahorro, o que se hace incluso antes del tema de la actividad, va a ser que tus funciones vitales se van a ver reducidas. Y esto básicamente no es bueno, ¿vale? Yo siempre hago una analogía, porque yo también he hecho bastantes cursos de adaptaciones metabólicas, y siempre hago una analogía con lo que sería un teléfono móvil, ¿vale? Un teléfono móvil, cuando tú, por ejemplo, tienes poquita batería, que sería pues lo más semejante a una baja ingesta energética, al final se hace muy eficiente. Que se haga muy eficiente no es bueno. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que cuestan mucho, ¿vale? Como puede ser Instagram, puede ser YouTube o pueden ser ciertas pues, plataformas de contenido, pues se ven ralentizadas y al final pues no acaban funcionando bien. Pues eso lo extrapolamos al cuerpo de una mujer, donde al final pues pierde la regla, pues en el caso de un hombre también baja la libido. Al final las funciones importantes, como son las reproductivas, o incluso otro tipo de funciones que nos sirven a nosotros para que nuestro día a día vaya hacia adelante, pues se ven perjudicadas y al final nuestro cuerpo no funciona bien. Qué buena analogía.
Qué bien lo explicas. Tío, y es verdad que, claro, yo creo que donde más se ve ese cambio, no tanto a nivel metabólico, o sea, sería una persona que tendría que llegar para que reduzca tanto el metabolismo basal, tendría que ser una persona que no está comiendo casi nada, es más sobre todo en el NEAT, ¿no? Que es donde está la diferencia en los pasos que das al día. Que eso siempre digo yo con Sergio, digo, una persona que está comiendo demasiado poco, ve una escalera, o sea, hay una escalera y un ascensor al lado y la escalera se le borra de la vista. Totalmente. Es que, y perdona Marcos, pero Quique, es que ya respondiendo a eso, yo recuerdo esos días en los que estuve tan fastidiado, que bueno, lo que ha dicho Marcos, líbido cero, pero es que encima era como entrenar y luego estar todo el día, me acuerdo, tirado en el sofá. Me decía, yo qué sé, mi madre, oye Sergio, ¿te vienes a comprar tal? Y yo decía, madre mía, ¿qué dices? Estaba, y ya no solo en lo que has dicho de la función reproductiva, sino la función social, es decir, el relacionarte con gente, te ves, te molesta mucho más todo. O sea, estás en un plan que dices, dejarme. No. Yo recuerdo incluso a lo mejor estar lavándome los dientes y tener que sentarme mientras me estoy lavando los dientes. O sea, es más a nivel psicológico, ¿no? Que tiendes a no moverte nada y al final, si quieres perder grasa, necesitas moverte, ¿no? Totalmente, por eso al final esto triunfa en el culturismo, por ejemplo, o en deportes donde a nivel motivacional la motivación supera a la fisiología. Es decir, al final tú estás tan motivado que sacas fuerza de donde sea. Ahora, esto en el mundo real, con gente que tiene un trabajo, que trabaja 8 horas, que tiene 2 niños, que tiene que ir a hacer la compra, que tiene que hacer esto, lo otro. Al final esto pues acaba la gente tirando la toalla y la adherencia pues se ve bastante perjudicada, ¿vale? Ahora, gente que busca un objetivo físico y que es muy cuadriculada y tal, pues seguramente lo consiga, ¿vale? Incluso perdiendo algo de salud, pero al final está claro que es por lo que acabamos de comentar. Entonces, depende mucho de la persona y obviamente si se pueden hacer las cosas bien de una forma mucho más progresiva, como hemos estado hablando, que antes me has preguntado un ratio. Un ratio estaríamos hablando de entre un 0,25, ¿vale? Perder 0,25% de peso semanal a un 1% dependiendo del porcentaje graso. Es decir, sabemos que en población atlética tenemos que minimizar la pérdida de peso por semana para que no se pierda masa muscular, ¿vale? Y en el caso de alguien pues con un porcentaje de grasa un poco más alto, pues sí nos podemos ir a ese 0,75, 1% de forma semanal, pero porque simplemente el riesgo de perder masa muscular va a ser mucho menor que en el otro extremo, ¿vale? Pero bueno, esto también al final hay mucha controversia, ¿vale? Porque también se han visto en algunos papers donde hay personas que quizás con un porcentaje de grasa mayor o que llevan muchas dietas o que realmente, pues eso, han ido a muchos profesionales, ya pierden la fe en todo este, al final, en todo este cometido y quizás les puedes ayudar de forma inicial, pues perdiendo un poquito más de peso al principio, ¿vale? Pero simplemente porque a nivel motivacional, pues van a confiar más en el proceso, ¿vale? Esto también al final depende de la persona, pero siempre que se dé una educación adecuada y yo pienso que la información que sea lo más rigurosa posible y no intentes engañar a las personas, pues yo creo que al final pues estás haciendo bien tu trabajo. Después a nivel metabólico, Marcos, tengo una duda porque yo era una creencia que tenía y es que si tú tenías mayor masa muscular, pues el hecho de tener más masa muscular hacía que quemase más energía de forma, pues, por el simple hecho de tener, es decir, una persona que pesa 80 kilos y que tenga menos masa muscular que otra que pese 80 kilos, la persona que tiene más masa muscular está quemando más calorías porque el músculo es un tejido caro de mantener. Y después, investigando un poquito más sobre ello, me empezaron a aparecer ciertas dudas. ¿Nos puedes dar tú un poquito de luz sobre ellos? Efectivamente, hay un estudio que es bastante famoso, ¿vale? Que al final mide a nivel compartimental, pues por órganos, cuál es el gasto en reposo, ¿vale? Esto hay que matizarlo, al final es en reposo y se ve como el tejido muscular no es un tejido tan caro de mantener. Es decir, al final tenemos otros órganos, ¿vale? Por ejemplo, el cerebro, el hígado, que son órganos que incluso pueden tener un gasto superior a lo que es el muscular, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que normalmente, ¿vale? Es que también hay que hablar sobre una cosa es la masa muscular, ¿vale? Lo que es la masa magra y otra cosa es el tejido libre de grasa. Entonces, cuando hablamos de tejido libre de grasa, es decir, masa libre de grasa, lo que sería FFM, ¿vale? Fat Free Mass, ahí sí tendría relevancia. Pero claro, cuando tú pierdes Fat Free Mass, no estás perdiendo solamente masa muscular, también estás perdiendo cantidad de otros órganos que quizás pueden tener un gasto superior. De todas formas, se ha visto que es verdad que el tejido muscular es bastante potente a la hora del gasto energético, pero no en reposo, sino en actividad física o en ejercicio físico, mejor dicho. Entonces, al final, eso también cambiaría un poquito la ecuación de todo esto, ¿vale? Y al final está todo relacionado.
¿Por qué? Porque una persona con mayor tejido muscular, pues al final su reposición de glucógeno va a ser mucho mayor, al final va a poder introducir más hidratos de carbono en su cuerpo, seguramente tenga menor inflamación de bajo grado, seguramente tenga una sensibilidad a la insulina muchísimo mejor y al final pues tendrá un entorno hormonal pues básicamente superior a alguien que no entrene y tenga poquita masa muscular, ¿vale? Total, al final la persona tiene que entrenar fuerza mientras quiere hacer un pérdida de peso, pero digamos que el gasto energético del músculo en reposo no debe de ser la razón, sino todas las otras que has citado. Efectivamente. Has dicho una cosa súper interesante, es el tema de los carbohidratos a la hora de asimilar. Y mira, le estaba comentando a Sergio que a mí me gusta mucho el boxeo y viendo documentales de Floyd Mayweather, el tío que es un vacilón, pues mientras después de entrenar se está tomando una Coca-Cola, se está tomando una hamburguesa del McDonald's y bueno, en parte es por el show, ¿no? Porque el tío es, al final, es entretenimiento, pero también hay cierto debate de que estos deportistas con un nivel tan alto de energía asimilan bien este tipo de alimentos o de carbohidratos refinados. Sin embargo, una persona que quiere perder peso, que tiene sobrepeso, que es sedentaria, le afecta peor los carbohidratos e incluso se le suele recomendar que una dieta baja en carbohidratos le puede ser beneficiosa, ¿no? ¿Nos puedes dar un poquito de luz sobre ello? Esto al final depende todo del gasto, ¿vale? Yo también en consulta pues hago otra analogía, porque yo soy mucho de analogías, pero porque si no así la gente lo entiende mejor, porque tú aquí le hablas de paper y eso y te mandan a tomar por culo, ¿vale? Entonces, le digo, esto es como un puzzle, hay gente que tiene puzzles más pequeños y puzzles más grandes, ¿vale? Entonces, en un puzzle más grande, pues al final una hamburguesa que equivaldría a lo que es una pieza de puzzle grande, pues puedes meterla más sin que altere también pues toda la estructura. Pues esto básicamente igual. Gente que tiene un gasto energético muy superior, la energía se traduce en introducir ciertos alimentos con una mayor densidad energética que quizás a nivel nutricional no sea lo mejor del mundo, pero al final lo que te prima es darle esa energía al atleta. Ahora, que un atleta tenga que abusar por esa regla de 3 de ultraprocesado de forma sistemática, tampoco estoy de acuerdo. Al final, no solamente es importante las calorías, sino también de dónde provienen esas calorías. Es decir, al final, un alimento no solamente es macronutrientes, también tiene otras propiedades, otros micronutrientes, fibra y otras, al final, otras cosas que le va a servir a esa atleta para mejorar el rendimiento, ¿vale? También depende mucho, pues, si acaba de entrenar y necesita una reposición rápida, pues entonces tirará pues, de algunos hidratos de carbono algo más refinados porque son de más fácil absorción y más fácil digestión, ¿vale? Y tendremos que ver una serie de propiedades que en nutrición deportiva pues se conocen prácticamente casi todas o se están conociendo en estos últimos años, mejor dicho, y poco más. De todas formas, ya sabemos que hay atletas súper top que incluso no haciendo las cosas de la forma más óptima posible, pues al final tienen buenos resultados. Yo tampoco me fijaría en ellos como un modelo a seguir, ¿vale? Porque al final hay gente, pues eso, que no haciendo las cosas bien a nivel de entrenamiento o a nivel de nutrición, a nivel psicológico, pues tienen mejores resultados que otros. Que de la otra forma, haciendo las cosas mejor, más óptimo, tengan mejores resultados, pues seguramente. Y sobre el tema de una persona que quiere perder peso, que tiene sobrepeso y sedentaria, es verdad que se benefician de... A ver, al final la base es provocar el déficit calórico, pero es verdad que con un menor consumo de carbohidratos... A ver, en parte, ¿qué parte tiene esto del el tema de la sensibilidad a la insulina? ¿Y qué parte tiene de que esos carbohidratos no suelen ser verduras, frutas y patatas cocidas, sino que suelen ser más ultraprocesados, ¿no? Efectivamente. También, o sea, aquí es que habría dos factores confusos, ¿eh? Lo primero, que las personas que normalmente sedentarias y que hacen poco ejercicio y que tienen un porcentaje de grasa superior, no todas, al fin y al cabo, no vale generalizar tampoco, pero la mayoría tienen una baja estimación de lo que consumen, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque al final uno de los pros que yo siempre recomiendo del ejercicio físico es que establece un equilibrio a nivel de hormonas pues, que están relacionadas con el apetito y sobre todo en el hambre y la saciedad. Entonces, al final, se ha visto muchos case reports, incluso en algunos estudios donde se utilizan pues, cuestionarios a la hora de evaluar la ingesta energética y el gasto de las personas, de cómo la gente come mucho más de lo que dice comer y cómo la gente hace mucho menos de lo que dice hacer, ¿vale? Partiendo de esa premisa, pues ya sabemos que la mayoría de los datos que nos van a dar de que comen poco, pues es básicamente falso. Hay algunos que no, que en consulta te dicen, mira Marcos, que yo es que llego a mi casa después de trabajar y en vez de ponerme a cocinar brócoli con salmón y yo que sé, y patata, pues a lo mejor me meto 2 pizzas del Domino, ¿sabes? ¿Sabes? Que al final, pues
te viene un poquito de todo. Y en este caso, pues las personas, pues quizás sedentarias que tienen un gasto energético mucho menor, que no realizan ejercicio físico, se van a beneficiar principalmente en una dieta baja en hidratos de carbono, no porque eso le vaya a conceder ninguna magia metabólica, sino porque tú, una vez que, si tienes un gasto muy, muy, muy pequeñito, una vez que llegas a la cantidad de proteína, llegas a la cantidad de grasa esencial, el margen que tienes para provocar ese déficit energético sin el ejercicio físico y sin un flujo energético elevado va a ser muy pequeñito. Entonces, al final te caben ahí tubérculos, fruta, verdura y poquito más. Ahora, a mediados de que va aumentando esa actividad y ese ejercicio físico, pues vas viendo que tú puedes ir incrementando la ingesta sin perjudicar esa mejora de la composición corporal. Entonces, la clave no está en comer menos, la clave siempre está en gastar más y tener una ingesta energética adecuada. Totalmente. También al final entiendo que entrará en juego pues que las proteínas más saciantes, que normalmente los alimentos con altos en proteína o altos en grasas saludables, pues quizás es más complicado que comas peor si tiras por algo de eso que si te vas por carbohidratos, ¿no? Como ha dicho aquí, que la mayoría no suele tirar por fruta, verduras o patatas, sino por otros carbohidratos de peor calidad. Efectivamente, entonces al final pues te encuentras un poquito de todo, ¿vale? Y una pregunta que también teníamos, Marcos, y que nos hacen un montón, y es el tema de perder grasa y ganar músculo a la vez. Y esto, la verdad, luego que es algo muy curioso, ¿no? Porque, joder, es como que te den a la vez que te quitan. Y es como, hostias, ¿qué sucede en el cuerpo para que, y en qué casos sucede esto, este fenómeno tan curioso de perder grasa y ganar músculo a la vez? Bueno, esto tiene su controversia, ¿vale? Al final, pues siempre se decían o siempre se ha dicho que solamente se puede realizar los dos procesos a la vez, pues en gente que venga después de una lesión, ¿vale? Gente que haya tenido más masa muscular previamente, desde que se haya lesionado y que haya empeorado pues sus hábitos de vida, pues a la hora que vuelva a entrenar y vuelva a hacer una planificación o lleva una dieta saludable, pues lo más seguro es que gane masa muscular y pierda grasa a la vez. También, pues en otros casos, como pueden ser gente pues al final que utiliza esteroides o sustancias prohibidas, que al final pues también tienen esa pequeña ventaja dentro de otras desventajas que tienen, ¿vale? No uséis anabolizantes. Después, personas con sobrepeso, también se podría dar ese caso, ¿vale? Personas con sobrepeso a la vez que pierden grasa, incluso en déficit energético, pueden estar ganando masa muscular. ¿Por qué? Porque simplemente no ha existido nunca un estímulo de ejercicio físico que seguramente estén incorporando en su día a día. Entonces, al final, están progresando respecto a lo que estaban haciendo. Y había otra premisa, ¿vale? Que se ha visto creo que ha salido este año, ¿vale? Un estudio de recomposición corporal sobre si se producía también en personas avanzadas, ¿vale? Por norma general, siempre se ha dicho pues eso, que si buscas ganar masa muscular, que hagas un superávit energético y de esa forma pues la idea es que ganes la mínima grasa posible y que ganes la máxima masa muscular durante ese proceso, ¿vale? Intentando pues esta parte lo menos posible. Y por la otra parte, pues si querías perder grasa o querías reducir tu porcentaje de grasa, pues siempre se había dicho eso, un déficit energético, donde al final pues ibas a perder grasa a expensas de intentar perder la mínima masa muscular posible. Vale. ¿Qué se ha visto en este estudio? Que es cierto que cuando optimizas todos los factores, tema de entrenamiento, descanso, nutrición, es cierto que incluso en sujetos avanzados se puede producir este fenómeno, ¿vale? Ahora, que sea lo óptimo, ya pues entraríamos en ese debate. Si es lo óptimo, pues ir subiendo muy poquito a poquito, ¿vale? Porque al final esto también a nivel psicológico, pues también puede hacer cierta mella. ¿Por qué? Porque al final tú, aunque estés ganando 0,1 o 0,05 de peso a la semana o al mes y que eso sea masa muscular íntegra, al tú no ver cambios apreciables en tu día a día, pues seguramente dirás, tío, si es que estoy haciendo todas las cosas lo más perfecto posible, ¿vale? Y no estoy viendo esa recompensa a corto plazo que muchas veces nos hace seguir adelante. Entonces eso también a nivel de adherencia pues puede mermar a la persona. Oye, que eres una persona que tienes una mentalidad de tortuga brutal y que siempre piensas en largo plazo y sabes que eso no te va a perjudicar en tu día a día,
pues fantástico. Lo hace lo más progresivo posible, todo lo más perfecto posible y seguramente que tenga resultados porque tenemos evidencia de ello, ¿vale? Qué bueno, Marcos. Pues queremos pasar ya una parte así más diferente, ¿no? Dentro de esta conversación y queríamos preguntarte un poco por cómo es el procedimiento que llevas a la hora de comenzar a trabajar con una persona y también cuáles son quizás los principales problemas que te sueles encontrar en las mismas, pues ya sea a nivel de mitos, a la hora de llevar a cabo el plan, etcétera. Pues aquí realmente dividiría bastante, ¿vale? Porque yo al final paso consulta tanto presencial como online. Entonces, la gente que me viene de online, básicamente la mayoría viene o de redes sociales o recomendadas de otras personas, pero que ya tienen unos conocimientos básicos en nutrición, ¿vale? Entonces, al final, estas personas, pues es más rollo, lo que tú digas es lo que yo hago, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya me conocen a nivel divulgativo, ya saben cómo trabajo. Entonces, es más un trabajo en la propia planificación que a nivel de educación nutricional, porque a lo mejor también son competidores, entonces ya tienen esas nociones básicas que no tengo que explicar grandes cosas a nivel, pues, cosas pues de básicas introductorias, ¿vale? Los dos campos me gustan y después en la parte presencial, pues quizás es más ese trabajo de batalla de educación nutricional en consulta, de explicar mitos, de explicar pues lo típico, los carbohidratos por la noche no engordan, cosas básicas, ¿vale? Pues el plátano no es malo o cosas así, pues para que intentes también mejorar, pero al final con una visión bastante diferente, tanto online como presencial. Presencial, pues es más gente, pues quizás otro nicho completamente distinto, pero ambos me gustan y al final yo creo que son bastante complementarios. Qué bueno, Marcos, porque fíjate, preparándonos la entrevista, he echado un ojo a tu Instagram, me he puesto ahí en modo espía y en una publicación que hiciste el 30 de enero, fíjate lo que ponías. Fíjate lo que ponías. Cada vez sueles hablar menos de nutrición en cada sesión y destacabas mitos arraigados, obsesión por los detalles, perfeccionismo, dicotomía del todo o nada y el mal establecimiento de prioridades. ¿Qué puedes decir un poco de esto? Pues es que totalmente así, es decir, punto por punto nos podríamos estar una hora hablando, pero al final la gente que te viene a consulta, pues muchas veces ves que la nutrición, ¿vale? Y eso yo siempre derivo muchas veces a un psicólogo porque muchas veces no necesita un nutricionista. Esto al final, me estoy tirando también piedras sobre mi tejado, pero mucha gente que viene con problemas con la comida, ¿vale? O sea, que come mal, o sea, en caso que sean casos diferentes a lo que es a nivel de deportivo, a nivel de estética, a nivel de simplemente que te viene alguien a consulta y te dice como mal, ¿sabes? Cuando empiezas a indagar un poquito, pues casi siempre vienen pues de estados de ansiedad, de estados de estrés, de una mala relación con la comida. Pues estas cosas se ven bastante en orden del día. Imagínate, pues ahora sumándole el tema COVID con aislamiento social, preocupaciones económicas, todo esto al final lo que va haciendo es, pues, va engrosando la pelota y al final acabas hablando de otro tipo de cosas, haces más de, está mal dicho, de psicólogo, ¿vale? Porque yo siempre intento derivar, pero al final es casi innegable, tanto entrenadores como nutricionistas, como personas que trabajamos con personas, pues acabamos escuchando más de la cuenta y acabamos dando nuestro punto de vista pues a nivel psicológico. Entonces, acabas hablando de temas totalmente distintos y ves que la mala relación con la comida o que comas mal es una consecuencia de todo lo que lleva detrás. Entonces, al final, pues tienes que estar pues intentando pues explicarle, pues intentando ayudarle en su día a día para que la comida la vea como algo sano, como simplemente algo que sirve para que nutricionalmente pues te sana y no darle pues ese enfoque de recompensa, de castigo, de al final pues intentarle quitar esa visión pues tan reduccionista que la gente tiene de lo que es del comer. También obviamente, yo lo digo, a nivel cultural, la comida también es cultura, por lo tanto tampoco podemos quitarle tampoco ese ánimo de festividad. De hecho, en mi día a día yo siempre lo digo, aquí no se trata de privar, sino de mejorar hábitos y si tú antes te bebías 10 cubatas, pues bébete ahora 5 y el próximo día pues te bebes 3. Si te fumas 2 paquetes de tabaco, pues fúmate 1, ¿sabes? Que la gente a lo mejor se echa la mano a la cabeza y dice, joder, es que mi nutricionista me ha dicho que me beba 2 copas o me ha dicho que me beba una cerveza. Digo, sí, te lo he dicho completamente,
pero porque sabía previamente que te ¿De bebía dónde vienes? Claro. cinco cada fin de semana o 6 cada domingo por la tarde. Entonces, al final, yo creo que ahí está la clave. En pasitos Contesto. cortos y punto. Brutal esto que dices, Marcos, porque yo pienso que todo profesional de la salud debería de tener esa parte de psicólogo. No es necesario tampoco tener, y yo lo soy, ¿no? Yo soy psicólogo, pero no es necesario tener, como yo digo, el título para tener esa parte, ¿no? Que al final un nutricionista, un entrenador, un médico debería conocer un poco para poder ayudar más a la persona y que el mensaje cale más. Porque, joder, Claro. realmente, si al final todos encima tienen que tener el título de psicología para poder dar ciertas pautas, no para hacer terapia, ¿no? Para hacer ciertas pautas, es que madre mía, ¿no? Al final la psicología estudia la conducta humana y todo es conducta. Entonces me encanta que tengas esto en cuenta y que lo hayas mencionado. También la parte de la comida como algo cultural. Y de hecho esto es algo que ahora también trataremos más adelante, que es como pues es ese momento en el que quizá debas saltarte un poquito el comer saludable, tiene que ver con esos eventos sociales. Pero bueno, antes de pasar con ello, quería preguntarte por un aspecto que has mencionado y tiene que ver con esa parte quizá más de ansiedad, hambre emocional. ¿Tú tienes alguna estrategia que te haya servido con tus clientes, con la gente que trabajas a la hora de gestionar estas situaciones? Porque realmente la mayoría de las personas, cuando hablas de y ves, vas un poco ahí a la raíz del asunto y ves por qué tienen ese exceso de peso, la mayoría de la gente es porque come, por tapar emociones. ¿Tú tienes algunos tips así que pudieran ser prácticos y que a la gente que nos está escuchando le pudieran ayudar? Ese tema es que es complicado, porque yo a veces en la propia consulta me enciendo una luz y me saco una respuesta, pero otras veces la acabas diciendo, mira, es que tu problema yo no sé, o sea, intentas indagar siempre pues de dónde viene, ¿sabes? ¿Por qué piensas que hace eso? O por qué, ¿sabes? Al final haces preguntas pues eso, no relacionadas con la propia alimentación. Oye, ¿y en tu trabajo qué tal estás? Oye, y al final tu estado anímico en tu día a día, ¿qué te ocurre? ¿Sabes? Al final acabas haciendo ciertas preguntas un poquito más personales para saber de dónde viene. Y ya cuando tienes identificado el problema, pues hay personas que es por estrés de lo que hemos dicho, ¿vale? Pues porque no, en su día a día no están trabajando de la cosa que les gusta o porque están cambiando de sitio totalmente, porque se ha peleado con su pareja o porque, ¿sabes? Porque se le ha muerto el perro, ¿sabes? Que al final son miles de cosas que pueden influir en nuestro día a día. Al final esto es tan multifactorial que al final puede ser por cualquier cosa, ¿vale? Entonces, si al final pues intentamos identificar el problema, pues quizás haciéndole ver a esa persona de dónde viene, pues a lo mejor se da cuenta de que su problema no la tiene con la comida, sino su problema tiene con otras cosas y desarrolla después como consecuencia en la comida. Yo normalmente intento tirar por esa vía. Cuando veo que esa vía no tiene mucho escape, pues le intento decir que cuando esté aburrida y tal, pues intente no picotear, ¿sabes? Esto es como el que le dices a una persona que está triste, sé feliz, ¿vale? Es lo mismo, pero intentas decirle pues que intente emplear ese tiempo de aburrimiento en otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, pues le digo, mira, pues te vas a pasear al parque o te pones a leer un libro que te tranquilice, yo que sé, que busques alguna actividad realmente que te guste y que te intente quitar el foco de lo que es de ir a la cocina y meterte un atracón, ¿vale? Al final acabas diciéndole eso porque si no es que al final acaban cayendo en ese ciclo sistemáticamente y también normalizarlo. Normalizarlo también ayuda mucho. Decirle, mira, si un día tú vas y comes más de la cuenta, no pasa absolutamente nada. Al día siguiente vuelves a hacerlo todo como está, es decir, sin compensaciones ridículas de me he metido un croissant por la tarde, pues por la noche me acabo comiendo un yogur natural con fruta porque pienso que de esa forma estoy haciendo mejor las cosas. Pues no, le dices, mira, cenas normal, si tienes hambre, si obviamente tampoco te voy a obligar, si te has comido una palmera de chocolate y por la noche no quieres más comida, pues tampoco te la comas, pero la idea es que sigas tu rutina habitual para que tampoco vayas arrastrando ese hambre al día siguiente, porque al final esto es que es ciclo de compensación atracón, y al final eso es lo que acaba deteriorando también a nivel mental esa persona, porque se acaban sintiendo culpables, acaban frustrándose y al final esto es un ciclo, es una pescadilla que se muerde la cola. Y al final, Marcos, no es que tú seas mejor que esa persona, porque tú comas mejor, si al final es porque tú has desarrollado ciertas estrategias que cuando te entra ese estrés por mucho trabajo, esa ansiedad, pues tienes tu estrategia. Pues ya sabes que te haces un yogur con fruta, o sabes que no vas a meter esos alimentos en tu casa, o te has quitado las aplicaciones de comida rápida del móvil. Y esa persona no sabe de esas estrategias y una vez que las sepa, ya va a saber dominarlo. No es que tú no tengas esas situaciones de estrés, sino que tienes herramientas para manejarlo, ¿no?
Claro, al final es que también exponerte a esas situaciones y ser consciente de ellas también te va a hacer mejor. Es decir, al final cuando, por ejemplo, en un drogadicto, pues un drogadicto que no compra droga, o sea, que no compra droga, sino que al final que no está, va a estar expuesto siempre. Lo que pasa que al final lo que le va a hacer que le ayude es estar expuesto y saber de tener esa responsabilidad y ser consciente de todo ello, pues igual con la comida, ¿vale? Aunque sea pues un ejemplo bastante diferente, al final tú exponerte a un ambiente obesogénico prácticamente lo vas a tener en tu día a día. ¿Por qué? Porque vas a pasar y vas a ver una máquina de vending, vas a pasar y vas a tener un Burger King al lado, vas a tener miles de anuncios en Instagram de comida rápida. Pero bueno, al final está, pues eso, exponerte y ser consciente hasta que al final, pues, igual que cuando tus padres te decían, por ejemplo, a mí con mis padres me pasaba en casa, compraban, yo cuando cambié un poquito el tema de la alimentación y tal, pues siempre que compraban, pues yo qué sé, dulces y tal, pues quizás no todas las veces me apetecía. Entonces, al principio, pues acababas cayendo y una vez que ya ibas siéndote pues más responsable en ese aspecto de tus actos, pues ya cada vez sabías decir más que no. Hasta que llega una vez que es que ya ni te apetece y ya no sabes que por más que te insistan, tu mentalidad o al final lo que quieres hacer, pues vas a prevalecer y vas a priorizar en este caso. Totalmente. Bueno, Marcos, vamos a tocar una cosa que a mí me sorprendió y es que habías trabajado con el equipo de Real Fooding y es algo que, claro, viniendo a lo mejor tu forma de comunicar, los temas que tratas, pues no lo relacionábamos con ellos. Y bueno, primero de todo, queríamos saber tu opinión. No te vamos a decir la nuestra para no sesgar lo que vas a decir ahora. Y bueno, tu experiencia trabajando con ellos, tu opinión de cosas positivas que ha hecho el Real Fooding y las cosas más negativas, que lo pongas también en una balanza, ¿no? Porque a veces la gente se va por un extremo para el otro. Y después vamos a hablar sobre, bueno, pero primero contesta esto, vamos a hablar sobre el Truñi Score y aplicaciones como My Real Food App y todo esto. Pero bueno, primero tu experiencia, ¿eh? Había hecho investigaciones, cabrones. Nada, yo con Carlos me llevo bien. Es decir, Carlos yo lo conocí hace muchísimos años, no, pues en congresos, en dietética sin patrocinadores. Y la verdad que Carlos Ríos, a pesar de lo que es ahora, antes pues se dedicaba pues al tema de la nutrición deportiva. Es decir, pasaba consulta en Huelva y hacía cursos en NutriScience, ¿vale? Que era al final una plataforma también bastante conocida de lo que es de nutrición deportiva. Y lo que pasa que cambió un poco ese rumbo y se dedicó más a divulgar sobre la comida real. Yo pienso, sinceramente, haciendo autocrítica, ¿vale? Que la comida real ha dado mucho más de lo que ha podido quitar, ¿vale? El tema de la ortorexia, que está de forma cuestionable, pues al final, pues que eso, que crea gente con mala relación con la comida. Realmente eso es un caso no aislado, pero que quizás en gente que se lleva más, pues, este tipo pues al final los extremos, lo que hablamos siempre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final, por desgracia, en España o prácticamente en todo el mundo, si tú quieres que algo triunfe, tienes que polarizarlo. ¿Por qué? Porque aquí los extremos es lo que venden. Aquí los puntos neutros, el contexto, los matices y eso, pues al final no es una cosa que realmente a la gente le llame la atención. Ahora, no vende. Claro, tú hablas de veganismo, tú hablas de dieta cetogénica, tú hablas de algunos pues, contextos un poquito más extremos o un poquito más... no hablar de talibanismo, porque al final eso depende también de la persona, ¿vale? O de solamente comida real, pues al final te vas ganando más adeptos, gente que se va al final pues sintiendo como suya y al final pues acabas formando esa especie de tribus, de sectas que pues van a todas contigo. Al final esto es lo que ha creado un poquito el Real Fooding. Carlos, pues bueno, pues como le ha dado ese toque personal y ese enfoque tan que la gente, pues humorístico también, a nivel de humor, pues ha ganado mucha gente y tal, pues algo que ha triunfado. Ha triunfado para sus cosas buenas y para algunas cosas malas. Yo me encargaba de la parte de nutrición deportiva dentro del equipo de Real Fooding, ¿vale? Yo al final, mi forma de trabajar no la cambié para nada. De hecho, Carlos al final, habiendo trabajado en nutrición deportiva, sabía perfectamente pues dónde mi trabajo como tenía que ser y nunca me dijo absolutamente nada sobre mi trabajo, todo lo contrario. Lo que pasa que, bueno, ya cuando vi que realmente pues que teníamos que tomar caminos diferentes, pues al final ya está, fue mutuo acuerdo y simplemente pues eso, yo no me
mi personalidad o cómo divulgaba, pues quizás no entonaba tanto como los mensajes que se hacían desde la cuenta o la gente, los mensajes que acababa recibiendo. Entonces yo simplemente me aparté sin crítica ninguna y a partir de ahí, pues el camino cada uno por el suyo, ¿vale? Genial. Y al final está bien, porque Carlos con su mensaje llega a unas personas, tú con el tuyo llegas a otras. Quizá el suyo es como más mediático, más. Pero oye, también necesita tu mensaje la gente, que quizá el de Carlos no lo acabe captando. Efectivamente, al final va a personas diferentes que incluso la misma persona que le den los dos mensajes, si sabe cribar la información, no son mensajes totalmente excluyentes, sino al final son mensajes complementarios y yo pienso que al final cada mensaje pues tiene sus cosas buenas. Yo aquí voy a dar un poquito mi opinión muy breve y bueno, no quiero abrir ningún cajón ni meterme en ningún charco, pero veo el Real Fooding un poco también con el tema de la vacuna, ¿no? Ahora, y ojo, no estoy diciendo que esté completamente a favor de que todo el mundo se tenga que poner cualquier vacuna, tenga la edad que tenga, esté sano o no. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahora mismo, pues ponemos lo mismo, la vacuna, ¿vale? Hay algunas personas que le han dado un trombos. Sí, pero ¿el beneficio cuál es? Pues igual pasa yo creo un poco con el Real Fooding. Hay algunas personas que lo mismo ha potenciado algún TCA o el tema de la ortorexia, tal, pero ¿a cuánta gente le ha ayudado? Entonces yo creo que es también poner un poquito eso en balanza y muchas veces cuando ves hay críticas tan a degüello a Carlos, sobre todo ahora que ha cambiado un mensaje, yo diría un poquito más moderado que al principio, yo realmente que, no sé, no le veo mucho sentido o hay gente que no acaba de ver cómo está el tema, pero ¿cuál es el problema principal de la sociedad? Que quizás es el exceso de grasa corporal, ¿no? La obesidad, diabetes, pero bueno, no sé. No, yo es lo que te he dicho. Seguramente, no, 100%, pues que el mensaje ha sido mucho más positivo de las cosas negativas que haya podido causar. Al final, Carlos en esto ha sido un game changer. Al final ha cambiado las reglas del juego y queráis que no, al final muchas cosas en la industria alimentaria se han modificado y se han cambiado por todo este tipo de movimientos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final antes la gente prácticamente, salvando 3 o 4 frikis, no miraba ni el contenido nutricional de los alimentos. Ahora, pues, ¿qué quieres que te diga? Si tú le pones las pilas a la industria alimentaria, al final la industria alimentaria lo que quiere es vender. Entonces, si está viendo que alimentos con excesivo, yo que sé, aceite de girasol o con otros tipos de aceite que sean un poco más refinados que el aceite de oliva virgen extra, o que simplemente pues poniendo ahí multiingredientes, que obviamente, que al final esto no se trata tampoco de quimiofobia, que al final hay muchos ingredientes que la gente desconoce que están ahí por motivos tecnológicos y que si no, no se pueden hacer esos alimentos, porque eso es otra cosa. Al final tú piensas que hay distintas sustancias que le tienes que aportar a un alimento, pero ¿para qué? Para hacer lo que se pueda conservar, para hacer lo que no se contamine y al final la seguridad alimentaria siempre va a prevalecer, yo creo que ante la sanidad, o sea, la sanidad me refiero a de ser un alimento saludable. Entonces, al final, se ha buscado como ese equilibrio, es decir, ese equilibrio entre la tecnología alimentaria, donde quizás se utilizaban ciertas sustancias, ¿para qué? Para reducir costes y para que se haga más conservable y para que se haga mucho más seguro, y otras sustancias, pues, que se pueden incorporar prácticamente con la misma utilidad, pero que conserve lo que es la matriz nutricional y no altere esa calidad del alimento, ¿vale? Entonces yo creo que al final el real fooding es como esa parte opuesta y al final yo creo que en el término medio, pues como en prácticamente todo, está la virtud. Efectivamente. Entonces, brutal, yo creo que ha servido para eso, para que por lo menos la industria alimentaria pues haga esa reflexión e intente pues mejorar las cosas desde dentro. Ya está. Hay que hacer una lectura positiva y listo. Genial, tío. Para ir ya terminando con las últimas preguntas, Marco, ¿qué opinión te merece? Una opinión así un poquito rápida sobre el tema del Nutri-Score, que nosotros aquí llamamos Truñi-Score por nuestro amigo Lotaire. Y después, si ves que a lo mejor, o sea, nuestra opinión es un poco negativa de que tiene, que se pueda considerar más saludable una Coca-Cola que el aceite de oliva virgen extra, pues tiene sus incongruencias. ¿Y tú crees que realmente a lo mejor este puede ser el primer paso para después tender más a una clasificación más como hace, por ejemplo, la aplicación de MyRealFoodApp, que yo creo, o nuestra opinión creo, que beneficia más a la gente de definir entre ultraprocesados, buenos procesados y comida real y que al final la gente tienda a ir a lo menos procesado posible?
Para la gente en general, sí. Lo que pasa es que esto es, como hemos dicho antes, cuando se va al extremo, pues si tú le das, si solamente le das esa aplicación a una persona y eso va a ser una persona que te lea un código, una aplicación que te lea un código de barra, pues va a ser en la que tome la decisión sobre lo que tienes que comer y lo que no, pues realmente es bastante, yo no lo veo acertado para nada. Si al final tú tienes que tomar ese árbol de decisiones para comprar lo que a ti te guste, lo que tú creas que es conveniente y que tengas la información suficiente de base para que puedas elegir de forma responsable, ¿vale? Que, oye, que si tu carro de compra pues un 90% cosas que según la aplicación es saludable y otra 10% que no lo es, pero sabes que no lo es, pero te lo vas a comer. ¿Por qué? Porque tienes amigos en casa, porque simplemente te gusta o porque dentro de tu contexto a nivel nutricional de actividad física, ejercicio, hábitos de vida, etcétera, pues es compatible. Pues genial, ¿vale? Pero al final yo creo que para que para saber que un brócoli es sano o que yo que sé, o que la fruta es sana, pues quizás no te haga falta una aplicación que te lea pues el código de barra. Que otras cosas sí, seguramente. Entonces, para personas, gente poblacional de normal, ¿vale? En su día a día, pues les puede ayudar en cierto tipo de cosas, pero tampoco le daría tanta importancia ni tanta relevancia a que solamente utilizasen esa aplicación a la hora de saber lo que comen. Lo has matizado genial. Totalmente. Y bueno, Marcos, hace no mucho tuvimos por aquí por el podcast a Adrián Díaz Rúa y nos estuvo, bueno, hicimos una entrevista muy, muy profunda sobre el tema de los suplementos. Y bueno, tú estás en Life Pro y sabemos que, pues, oye, también estás ahí colaborando, lo ves más desde dentro, lo que es el trabajo de una marca de suplementación. Y bueno, queríamos preguntarte, sobre todo cuando la gente que nos está escuchando, que ya esté haciendo las cosas bien a nivel de alimentación, de descanso, entrenamiento y quizá quiera tener ese plus extra a la hora de perder grasa o ganar músculo, ¿qué 3 suplementos principales recomendarías sin profundizar mucho en ello? Y luego también, ¿qué marcas? Adri en su día se mojó sobre las que no y sobre las que sí. A ti te vamos a preguntar solo sobre las que sí. Y bueno, ya ahí puedes incluir la tuya y 2 más si quieres. En el sector de la suplementación es que también se avanza muchísimo. Se avanza muchísimo porque ha pasado prácticamente igual que con el tema del real fooding y la alimentación, pues ha pasado prácticamente exactamente igual. La gente ha tomado un poquito más conciencia de que al final la tecnología de los suplementos es algo importante y que muchas veces le estaban vendiendo gato por liebre. Es decir, al final eso se ha estado viendo porque se hacía mucho engaño para eso, pues sobre todo para aminorar costes y en materias primas que quizás no eran las más buenas y sobre todo pues contaminando pues con cosas que quizás a nivel de salud no le va a pasar nada al usuario medio, pero que quizás lo que es la calidad del producto pues iba a ver perjudicada, ¿vale? Por ejemplo, el tema aminospicking, que es añadir ciertos aminoácidos más baratos para reducir el coste de lo que es de alguna proteína, etcétera, etcétera. Entonces todo eso pues se ha visto que el mercado de la suplementación era un mercado que estaba prácticamente en auge, que estaba dando un mercado multimillonario. De hecho, muchas mafias incluso ya lo estaban tomando como prácticamente su mercado porque estaban viendo que era muy, muy rentable y que al final pues se ganaba bastante rentabilidad con ello. Y entonces pues hay marcas que en España, por ejemplo, en otros países que están intentando hacer las cosas lo mejor posible, ¿sí? Tanto a nivel tecnológico como a nivel pues de sanitario, y eso al final pues marca la diferencia. Entonces, para no enrollarme mucho más, yo estoy dentro del equipo eso de I+D, al final desarrollo e investigación de lo que es de LifePro. Entonces, recomendaría LifePro pues simplemente porque colaboro con ellos y también he visto las cosas desde dentro, he ido a la fábrica y he visto cómo se hacen, son fabricantes propios y eso al final da un plus. Después la Big también, pues que también sé que obviamente que están haciendo las cosas bien. Enfit, y quizás me mojaría también pues con eso, con Fulgas, ¿vale? Y con Crown Sport, que también estuve yo colaborando con ellos hace tiempo, pues sé que hacen las cosas bien. El resto, pues tampoco me puedo mojar porque tampoco, básicamente también desconozco lo que hacen, ¿vale? Pero yo me fío más de las que conozco sus materias primas e intentan brindar un poquito más esa transparencia de cara al público general. Que no estoy diciendo que solamente las buenas sean estas, sino que son las que más conozco desde dentro y las que más se dan a conocer lo que hacen desde dentro, ¿sabes? Que eso al final
pues también te da esa transparencia, pues te hace también más confiar en una marca. Ahora, cuando hay otras marcas que tú le preguntas pues fichas técnicas o le preguntas ciertas preguntas y no te las contestan, pues obviamente no vas a decir que sean malas ni mucho menos, pero obviamente no Pero te vas a hace tener dudar. el mismo grado de confianza. Claro. Total. Entonces, Y bueno, como te ha dicho Sergio, que 3 suplementos para perder grasa y 3 suplementos para ganar músculo. eso. Sin matiz, ¿eh? No vale matiz porque vamos con poco tiempo. Vale, pues suplementos para ganar masa muscular, creatina, ¿vale? Al final, pues proteína si lo clasificamos como un suplemento en un alimento. Y pues te diría que cafeína. No, por qué añadir más. Sí, es que cafeína al final pues te va a ayudar en ambas, también en la pérdida de grasa, en ganar masa muscular porque vas a entrenar mucho más intenso y con menos reducción de fatiga, pues al final las de grado A, es decir, las que tienen más evidencia. Y en pérdida de grasa, pues exactamente te diría que las mismas, pues creatina, proteína y cafeína, ¿vale? O sea, al final me iría a esos 3, pues son los más y los que casi siempre suelo recomendar. Brutal. Tío, mira, Marcos, vamos a finalizar ya la entrevista con esta pregunta y esta pregunta tengo que reconocer que es un poco más egoísta y bueno, para la gente que también nos escucha que son entrenadores, o sea, que están estudiando ciencias del ejercicio, nutrición. Y es que, tío, ahora, por ejemplo, nosotros, Sergio y yo, estamos haciendo un trabajo en la clase la asignatura de metodología del entrenamiento con Jesús Rivilla y tenemos que hacer trabajos de meternos en PubMed, leer un estudio, sacar conclusiones, sacar recomendaciones prácticas. Y una cosa que me encanta de ti es que tienes la capacidad de absorber mucha información renovada con rigor y después comunicarla de una forma muy simplificada que cualquier persona, hasta mi madre, la podría entender. Entonces, vamos a ir por partes. 1. ¿Cómo eliges la hora de estudiar estudios? ¿Es algo que tienes estructurado en tu día a día? Voy a dejar una hora para formarme. ¿De qué manera eliges esos estudios? ¿Cómo los filtras? ¿Te lees todo el estudio? ¿Solamente vas a la conclusión? ¿O te lees también pues, la discusión, la introducción, todo? Danos un poquito de luz sobre eso. Pues esto yo te quiero decir que yo no soy un especialista ni mucho menos en tema de seleccionar bibliografía científica, ni soy al final ni también pues en tema de estadística, pues tampoco sería un referente ni mucho menos, ¿vale? Que al final esto también son cosas que uno debe dominar a la hora de diseccionar un estudio y sobre metodología, discusión, etcétera, ¿vale? Al final pues simplemente soy una persona que lee, que le gusta leer y que por egoísmo puro pues siempre me ha gustado saber, es decir, egoísmo puro al final pues soy bastante interesado en estos temas, entonces eso es lo que me hace ver que si sale algo nuevo pues intento priorizar eso nuevo. Imagínate, estoy haciendo alguna planificación de TETEG o estoy haciendo cualquier otra cosa, pues si veo que las que son las alertas, que es muy fácil de poner en PubMed, ¿vale? De crear alertas, pues eso sí es lo principal, pues veo que hay un paper que me interesa o incluso en Twitter, ¿vale? Le diría a todos los estudiantes que lo primero que tienen que hacer es crearse una dieta de una cuenta de Twitter y seguir a todos los investigadores y a todos los investigadores relacionados del campo que le interesen, porque ahí en Twitter básicamente, o en el propio Instagram, pero más en Twitter, van a poner pues cada estudio que van a ir lanzando nuevo, ¿vale? Porque lo van a ir poniendo. Y esa sería otra especie de alerta, y el que le interese, pues yo voy viendo, es decir, yo selecciono unos cuantos al cabo del día que me parecen interesantes, también grupos que tengo ya con otros amigos que son bastante frikis, ¿vale? Pues ahí también pues compartimos bastantes cosas, ¿por qué no Las decirlo? ratas de laboratorio, ¿no? Efectivamente, tengo uno que es con Juanjo, no sé si lo conocéis, con J. Rocha, con Batman, con Carlos Sport, con Miguel Gorriz, con toda esta gente, pues tengo grupos que vamos pasando papers que van saliendo, entonces al final te acabas metiendo, el que no te interesa mucho, pues te lees el abstract y pasas hacia adelante, y el que ves que te puede interesar un poquito más porque es una temática que te gusta o quieres conocer un poquito más sobre ella, pues al final lo que haces es cogerlo y ahí sí te intentas empapar, intentas priorizar absolutamente punto por punto. ¿Por qué? Porque si no, al final, si te vas a leer solamente el abstract y sobre todo si quieres hablar sobre algo, primero tienes que conocerlo. Porque ya te digo, hablar sobre un paper leyéndote solamente la introducción y las conclusiones, pues seguramente que metas la pata, y ahora mismo, como están las redes sociales, que parece esto, pues al final, efectivamente, pues al final lo más seguro es que te zasquen, y cuando encima tienes un poquito de autoridad, pues la autoridad a nivel divulgativa, pues seguramente que vayan al cuello a por ti. Entonces tampoco
está bien que divulgues sin conocer. Y me quedo con que haga una utilidad buena de Twitter. ¿Verdad? Y Marcos, ¿dedicas una parte del tiempo al día? ¿Cómo te estructuras tú la hora de formación? Esto es lo primero. O sea, ¿cómo te estructuras para estudiar? Mientras estás leyendo el paper vas anotando. Y después, en segundo lugar, a la hora de comunicar, que has dicho antes que te encantan las analogías. Y es que es algo, sobre todo con analogías, historias, que tu mente hace como un clic y es como son pequeños orgasmos mentales porque un concepto tan abstracto lo explicas con una analogía, con algo que tú conoces, como has dicho antes del puzzle o de otras, y es como te acuerdas, o sea, a lo mejor no te acuerdas del concepto entero para explicarlo, pero relacionas ese concepto con un puzzle y ya rápidamente te sale el pensamiento o la explicación de lo que te dijo Marcos en su día. Entonces, uno, ¿cómo estructuras tus horas de estudios? Con todos los detalles posibles. Y en segundo lugar, ¿cómo desarrollas esas analogías? Desarrollar la hora de estudio, pues yo soy bastante anárquico en ese aspecto, ¿eh? Yo tengo mis horas de trabajo bien establecidas y fuera de esas horas de trabajo, pues al final esto es un hobby y le acabo dedicando mucho de mi tiempo libre, ¿vale? Eso al final pues te quita tiempo para otras cosas, pues los amigos, para tu pareja, etcétera, pero bueno, todo esto pues se intenta hacer un equilibrio y eso también pues hay que ir mediándolo al cabo del tiempo, ¿vale? Hay mucha gente que no se le venga la idea que esto también es una vida maravillosa y eso, porque al final quien esté metido en redes sociales e intente siempre pues llevar muchas cosas hacia adelante, que sepa que le va a tener que quitar tiempo a otras, ¿vale? Que al final que el que vea en Instagram que tiene mucho dinero, que tenga un coche perfecto, que tal igual, que sepa que siempre se renuncia a algo a cambio de, ¿vale? Que al final esto también yo creo que hay que decirlo y el que tenemos ahí gente que está publicando casi artículos y webinars y cosas de forma diaria, que al final eso también tiene un precio, ¿vale? Que eso también es muy importante, igual que en cuanto al rendimiento. Y en el tema de cómo selecciono, me han preguntado sobre eso, de cómo selecciono la información, ¿me has dicho? No, la última pregunta, ¿cuál era? No, ¿cómo desarrollas una analogía? Es decir, tú tienes un concepto que es un poco abstracto, vale. ¿Cómo desarrollas una analogía para poder explicarla? Muchas veces no es una analogía propia, muchas veces los propios investigadores pues tienen analogías que te hacen hacer el clic, ¿vale? Es decir, al final hay muchos investigadores que te la dan prácticamente hecha y otras veces de repasar tanto el concepto y de tener tú que explicarlo en consulta o se lo tienes que explicar a alguien que no sea en consulta, sino a un amigo tuyo mismo, pues te hace pensarlo de alguna forma que te quebras un poquito la cabeza a la hora de hacer lo que ella lo entienda. ¿Por qué? Porque al final tú con un lenguaje un poquito más científico, pues seguramente que si lo hablo contigo, lo hablo con Sergio, lo hablo con quien sea, pues seguramente lo entiendas. Ahora, cuando se lo tienes que explicar a tu madre o a una persona que viene a consulta que de 60 años, que quizás, pues, por decir un caso concreto, es medio analfabeta, que quizás no tiene todos los conocimientos básicos a nivel de biología, o otros campos a nivel pues sanitario, pues seguramente que lo acabas haciendo un poquito más digerible y al final pues lo tienes que hacer o lo más seguro que la persona ni te entienda ni haga por entenderte. Total. Al final yo creo que también algo muy positivo a tu favor para ello es que como trabajas en consulta y te tienes que encontrar con personas que no tienen conocimiento ni básico sobre nutrición, es que no es porque tú quieras, sino por necesidad, porque le tienes que transmitir unos conocimientos y como no es a través de eso no lo vas a conseguir. Total. Pues bueno, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que has dicho para las personas, sobre todo de estudiantes. Uno, tener las alertas en el propio PubMed. En segundo lugar, en Twitter seguir a esos referentes. En tercer lugar, tener un grupo de amigos frikis que les gusten esto y pasaros por ahí estudios y tal. En algunos estudios leerte el abstract y si te interesa ya profundizar. En quinto lugar, bueno, que eres un poco anárquico, que usas tu tiempo libre y no tampoco tan estructurado. Y en sexto lugar, pues analogías propias y la de los propios investigadores. Sergio, si quieres vamos a finalizar ya. Bueno, profundiza un poquito. Marcos, cuéntanos un poquito más. Este podcast saldrá dentro de un mes aproximadamente. Si quieres contar un poquito más sobre Strength Society, dónde te pueden encontrar a ti en las redes y sobre todo cómo pueden acceder a los cursos. Nada, los cursos muy fácil, es decir, se meten por lo que es la página web de strengthsociety.es y ahí tienen todos los cursos, todas las camisetas, todo el merchandising y que pueden acceder a ellas muy fácil. Simplemente se tienen que registrar en la página y a través después de registrar pues le das al curso que quieres comprar, pones el PayPal o el Stripe, creo que tenemos ambas, pero bueno, pones como lo quieras pagar, de la forma que quieras hacerlo. Cuesta cada curso 19,90, al final es el mismo precio para cada webinar, lo compran el que quiera, el que no lo compran, le echan un vistacillo, ven el contenido, que le interesa bien, que no, pues nada, pues otra cosa, ¿sabes?
Y nada más, realmente es muy sencillo. Y en cuanto a dónde me pueden encontrar, pues básicamente aquí en Granada, pues en la consulta presencial, trabajo en Biosport Clinic, que es una clínica al final sanitaria multidisciplinar, donde tenemos también pues fisioterapia, nutrición, entrenamiento, y de forma online pues lo más fácil es desde mi Instagram, que es Marcos Nutrition, y simplemente pues ahí me pueden contactar conmigo y me pueden hacer las preguntas que quieran. Así que ya estaría. Brutal, Marcos, pues dejaremos todos los enlaces en la descripción del episodio. Y bueno, Quique, yo creo que podemos decir que la entrevista ha ido sobre ruedas, ¿no? Esa la teníais preparada, ¿no, cabrones? Lo siento, Marcos, pero es que yo soy muy Matías Prats. O sea, te suelto una tontería en cualquier momento. Así que nada, Marcos, de verdad, ya en serio, muchísimas gracias y por tu tiempo y por haber sido tan clara la entrevista. Yo creo que a la gente le va a servir un montón. Y para llegar a más gente, como siempre decimos, os agradecemos un montón si le hacéis una captura de pantalla en la plataforma que lo estéis escuchando, ya sea en YouTube, Vivos, Spotify o Apple Podcast, y nos etiquetáis a mí como Sergio Cruz /salud, a Quique como @Quique Carmona Salud y a Marcos como Marcos Nutrition. Nutrition, para quien no maneje mucho en inglés. Efectivamente. Pues nada, hasta aquí ha llegado la conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo, chicos.